agreste suelo que me abrigó cuando semilla por germinar, hondura de siesta y sol donde mi voz junto este canta. Mi nombre es Alberto Perona. Nací en Justiniano Pozzi, me crié junto a mi familia en la calle Alberdi. Tantos recuerdos e historias junto a mis amigos. El cine moderno, la literatura, la música. Tantas historias vistas, leídas y escuchadas. Hoy les voy a contar la mía, la de Pozzi, la de Córdoba o la de las dos ciudades, porque todos somos cordobenses. Alberto Perona, muchas gracias por venir a este espacio. Un gustazo que hayas dicho que sí. Que haya dicho que quiero aparecer en la pantalla posense. ¿Qué te pasó cuando te llamé y te dije, Alberto, quiero que venga a charlar de la vida, pero de Justiniano Pozzi? Dije, bueno, acá voy a empezar a sacar tapas, ¿viste? Así que dije, bueno, voy a volver atrás. Bueno, en ese volver atrás, ¿cuándo y dónde nace Alberto Perona? Yo nací en el 45. Y siempre viví en Pozzi hasta los 19 años, o sea que toda mi vida de niño y de adolescente transcurrió en Justiniano Pozzi, en ese pequeño pueblo. Todas mis fantasías, mi inicio a la literatura, a estudiar el secundario, a trabajar en la cooperativa agrícola, que entré a trabajar ahí cuando tenía 15 años, en el taller de mis tíos, donde trabajaba mi padre, en el taller de los Perona, a los 12, 13 años, a trabajar al taller y todo lo demás. Así que trabajo, estudio, sueño, el cine. El cine. Teníamos dos cines. ¿Dos? El de Juventud Unida, en el centro, en la avenida. Sí, en la avenida, y el de Firpo. Y finalmente el último que sobrevivió hasta el último fue el de Firpo. Y bueno, era todo un acontecimiento ir al cine. Alberto, ¿cómo estaba compuesta la familia Perona y dónde vivía? ¿Te acordás? Yo prácticamente nací en Alberdi 274, en la calle Alberdi, a la vuelta de la cancha de Teniente Origoni, que ahora solo queda la sede, ¿no es cierto? Sí. Y a una cuadra de la cancha antigua, más nueva de Teniente Origoni. Así que soy del barrio ahí por supuesto, fanático del Club Atlético Teniente Origoni, de Banfield, porque somos verdes y por blancos. Los colores. Verdes y blancos. Alberto, ¿qué recuerdo de la infancia te viene a la mente de esa casa? De esa casa. Sobre todo relacionado a lo que fuiste siendo después vos. Yo lo que podría decir rápidamente, que incluso filmé una película que después se llama, un pequeño corto en video, que se llama Huguito Zafá, que lo filmé en Río Cuarto, en la universidad. Es todo una historia que tiene que ver con la niñez de Pozzi, de las piletas que teníamos en el ferrocarril y nos bañábamos, de ir a caminar por las vías del ferrocarril y de inventar juegos y todo lo demás. Y ese precisamente lo dije, creo, cuando estrené Huguito Zafá en Pozzi. Dije, esta película de alguna manera tiene que ver mucho con lo que viví en esa casa, los partidos de fútbol, bañarse en las cunetas, ¿no? Las cunetas que se llenaban de agua. Llovía mucho. Los juegos de barrilete, los juegos de pelota, de correrse con la pelota, los juegos de bolita, la amistad entre los niños y las peleas entre los niños. Y bueno, y eso quedó un poco concretado en esa película que se llama, el cuento se llama El Regalo, pero la película se llama Huguito Zafá Huguito. Y eso me hace acordar a esa época. Había dos cines, me dijiste. ¿Te acordás la primera vez que pusiste un pie en el cine? Y me acuerdo que vi una película que se llamaba, una de esas famosas de la década del 50, que eran esas películas como de faraones y todo lo demás. No me acuerdo si fui solo, me parece que fui solo. Pero una película que no era Cleopatra, no me puedo acordar qué película era.
pero que habré tenido 12 años, ya conocí el cine, pero me acuerdo de verla porque eran las primeras películas en Technicolor. En Technicolor. ¡Oh! Y nosotros ahí en primera fila en el cine de Firpo y todo lo demás. Y de ese cine y de la adolescencia y todo lo demás, tengo haber visto Psicosis, una película Psicosis que la vi escondido de atrás de la... No se podía, no había edad todavía. No, la veía así y me ponía así y en la escena y todo lo demás porque no podía verla. Tremendo. Psicosis, me acuerdo. Tremendo. Justiniano Pose. Y bueno, esa experiencia. Ese es el recuerdo de la primera película. La primera película, una película norteamericana, a pantalla Technicolor, Panavisión, ¿no? Panavisión. O Cinevisión, una pantalla de lo más ancho que se podía ver en ese momento. Y bueno, y ahí viene la magia del cine. Eso, ¿qué te llamaba la atención o qué preguntas te hacía? Quiero ver cómo se hace, quiero hacerlo. Sí, no era tanto eso, sino que la magia que tenían los actores, la historia, el cambio de cámara, de movimiento, era una cosa que me parecía fantástica, un mundo, y yo leía mucho en la literatura, pero que el cine era otra cosa diferente a la literatura, era otra forma de representación diferente a la que uno cuando uno lee una novela, total, ¿no? Total. Y uno lo ve todo representado en el cine. Y bueno, y ahí empecé con Carlos Rubín, que hemos charlado tantas noches enteras de novela, de cine y todo lo demás, y bueno, de empezar a hacer películas, de querer hacer películas y todo lo demás, y decir, este cuento sería fantástico hacerlo. Me acuerdo los cuentos de Cortázar en ese tiempo, hay cuentos de García Márquez, ¿viste? De Mario Benedetti, que yo finalmente después mi trabajo de tesis lo voy a hacer en un trabajo en 16 milímetros de un cuento de Mario Benedetti, ¿no? que en 16 milímetros blanco y negro, que es mi trabajo final. Bueno, viene de esa época y de esas grandes discusiones de llevar al cine siempre tuve muy ligado, me gustó mucho la literatura y el cine. Claro, nos emparentaste de un siempre, comienzo. desde un comienzo, porque como empecé a leer mucho, me empecé a bajar toda la biblioteca, todas las novelas. En Pose me leía Dostoyevsky, Stendhal, nadie los leía, estaban los clásicos en la biblioteca, y más todo el boom de la literatura latinoamericana en ese momento, en la década del 60. Que el Carlos compraba todas las novelas y todo lo leía yo, ¿no es cierto? ¿Encontraste un modo, Alberto, de decir, che, todo esto que tengo acá en la cabeza se puede con el cine? Digamos? Se puede con el cine. Ahí hubo como una conexión. Ahora, una conexión porque, digamos, el cine es sumamente complejo. Hacer una película es muy complejo y es una problemática muy grande. Y siempre en realidad, una de las cosas que siempre le decía a los alumnos de guión es que, y por lo cual me gustaba escribir mucho y he escrito bastantes historias, bastantes guiones, es que uno tiene mucha libertad para imaginar y para crear en la literatura, que es mucho más difícil en el cine. O sea, armar un clima, una situación en cine, hay muchos factores, la luz, los actores tienen que ser perfectos, la cámara, todo tiene que funcionar como una relojería suiza, y eso siempre me ponía de la cabeza porque es muy difícil manejar tantas variables, ¿no? Oh, Dios. Y bueno, entonces por eso me gustaba mucho escribir, ¿no es cierto? Escribir. Me dijiste, me lo nombraste a Carlos Rubín. Yo te iba a preguntar justo, ¿encontraba algún amigo con el cual salía del cine? Che, mirá lo que me pasó con esta película. No, con él. ¿Eso te pasó con él? Pedro, con y el con Pedro Pablón y también. con Carlos Rubín. Y a ver, ¿quién puede ser más de ese grupo? Que no me estoy olvidando, seguro, pero ellos tres sí. Y hablábamos, íbamos a tomar al café del lado de Firpo y nos quedábamos hasta que Firpo nos echaba y seguíamos discutiendo y todo lo demás. Y hablábamos de Bergman y hablábamos de Godard y el Firpo no entendía nada. Dice, déjense de joder con esos cineastas, no los conoce nadie. Tienen 5 estrellas, decía Firpo. Pero eso de esas, 5 estrellas, porque venía la revista y le ponían las estrellitas. Claro. ¿Viste? Tiene 5 estrellas culturalmente. Dice, pero acá en Pose no la ve nadie la película.
Contame eso, que le pedían películas a ustedes. Pero le pedíamos habíamos hecho como una especie de campaña de presión para Firpo. Y le entrábamos de distintas maneras, ¿viste? Hola, Firpo, esto, tomamos un café. Vení, Firpo, queremos hablar con vos. No, ya sé lo que va a decir. No, vení, le decía Rubín, vení, vamos a hablar y todo lo demás, porque mirá, vos sabés que hay en Buenos Aires, han estrenado esta película y todo lo demás, y ahí empezaba el trabajo de hablando, ¿viste? Y el Pedrito que colaboraba, ¿viste? Como era su tío, ¿viste? Claro. Metía un bocadillo y todo lo demás para ver si podíamos traer algunas películas de Bergman. Queríamos ver las películas de Bergman, queríamos ver las películas de la Nouvelle Vague francesas, queríamos ver cine italiano que algo traía Firpo, pero queríamos ver a Fellini, queríamos ver en ese momento estaba de moda este famoso cineasta que ya falleció, ¿cómo se llama? Ya me va a salir el nombre, Visconti, Luchino Visconti. Nos desesperábamos porque trajera las películas de Luchino Visconti. Decía, ¿cómo vamos a traer esa película? Dice, no va a venir nadie al cine. Y lo lograron. Y en algún momento lo lograron. Dos o tres películas trajo. Bueno, 2 o 3 películas. ¿Asistencia de público? Muy poca. Algunos se levantaban. Y el Firpo, que sabía, ¿viste? Claro, les dije. Que lo veía, salía más afuera y dice, ¿qué te dije? ¿Cuántos se levantaron de la butaca y se fueron? Dice, había 20 personas en el cine, pero 10 se levantaron y se fueron. No aguantaron la película. ¿Cómo llegaba Bergman, Fellini a ustedes? ¿Cómo conseguían ese material? Porque hoy en día es más fácil conseguir. Lo que pasa es que, bueno, Carlos... ¿La familia? Carlos vivía en Córdoba y allá había un cineclub. Cuando él vivía en la década del 60 ya había un cineclub que después va a ser el Cine Sombra, va a ser el Cine Ángel Azul, va a ser el Cine La Quimera y todo lo demás. O sea, ya había cineclub y entonces él iba y veía esas películas. Él las veía, me las contaba a mí, porque yo en ese tiempo vivía en Pose. Me las contaba a mí, me contaba las películas a mí, yo quería verlas, las películas. Desesperado. Pero cuando yo a los 19 años me fui, bueno, yo iba al Cine Lorraine, que era un clásico de cineclub en Buenos Aires, en la calle Corrientes, en el Cine Arte, iba todas las semanas, digamos, y entonces yo vi a Bergman, a Godard, a Visconti, a Fellini y todo lo demás, o sea, en los ciclos que se organizaban en el Lorraine. Y entonces yo pude ver las películas que Carlos, algunas de ellas las habías visto en el Cineclub en Córdoba. Alberto, educación primaria y secundaria en Pose, ¿dónde las hiciste? La primaria en Oro. En la Fray Justo. En la Fray Justo. Y en la secundaria primero empecé la normal y después abandoné porque me venía a Córdoba. Quería ser piloto aéreo, una de mis grandes deudas de mi vida. Mirá ser vos. Piloto aéreo, me encanta volar. Mirá vos. Me encantaría manejar aviones. ¿Intentaste venir por eso? Venir y para rendir en la escuela de aviación y todo lo demás. Y no pude porque no daba ni el pigné. Y tenía una pequeña, me descubrió una pequeña, sería hipermetropía. Ajá. Y Si no daba con para el los acto pilotos físico. no daba el pigné y no daba por la vista. Así que bueno, me volví a Pose y empecé el secundario y empecé a trabajar en la cooperativa y bueno, y terminé hasta 5º año y que me tuve que ir y me fui a Buenos Aires a vivir y todo lo demás. Pero bueno. ¿En qué momento nace la decisión de irse a Buenos Aires y hacia qué te ibas a Buenos Aires? Mi padre me propone, el otro día lo estaba recordando con mi hermana, la única que vive, mi hermana Mirta, Sí, Mirta. que vive en San Juan hace muchísimos años. Mi padre me dijo, bueno, andá a Berville, estudiar si en Berville hay comercial, te quedás allá en una pensión y los viernes te venía acá, a casa y todo lo demás. Y yo medio que lo peleé, no lo peleé, pero me le opuse a mi padre porque yo dije, yo me quiero quedar en la universidad, si ya termino el secundario yo me quedo a estudiar en Buenos Aires en la universidad. En ese momento quería estudiar antropología, me gustaba mucho antropología, me gusta, leo mucho, toda mi vida he leído antropología. Y le dije, mira papá, voy a terminar el secundario allá y de paso ya me quedo en la UBA. Y bueno, y ese plan se cambió en el medio porque en Buenos Aires entré a trabajar con unos chicos que hacían carteles, luminosos, pintaban carteles y todo lo demás, que eran muy comunistas y bueno, y salió la posibilidad de irme becado en ese tiempo de la Unión Soviética, becado a la Escuela de Cine de Moscú y
a los 20, justo cuando estaba terminando el secundario. De Pepe, que no me fui porque no había vacantes para cine, pero sí para historia del arte. Y no quise ir. Y no quise historia del arte. Un año de ruso y después recién empezaba la universidad. Y bueno, y ahí en ese momento, y con todo entre los 19 y los 22 años que paso en Buenos Aires, hago el servicio militar, veo el golpe de Estado de Ilía en Buenos Aires, hice el servicio militar en la Policía Federal, y esa etapa fue de una intensa formación de política, cultural, histórica, literaria, filosófica y cinematográfica fundamentalmente, porque iba mucho al cine, a los debates y todo lo demás, y ya había prendido el bichito de estudiar cine. Así que cambié una vuelta de antropología. Siempre me gustó el documental también por lo antropológico. Sí, claro. Enseñé mucho tiempo documental en la universidad. Y bueno, y decidí que iba a estudiar cine, y cuando le dije a mi padre que iba a venir a Córdoba a estudiar cine, mi padre me miró, me parece verle la mirada de mi padre, Alejandro Mario Perona, y me dice, ¿y no podés estudiar economía también? Claro, porque era perito mercantil yo, porque dijo, cine. ¿De dónde? En el 68, cine. Y bueno, y salvo la dictadura militar, surfé en las olas más altas. Tuve trabajos de todo tipo en varias universidades enseñando guión y todo lo demás, así que nunca me faltó laburo. Surfé en lo más alto, pero ya no lo vio mi padre, ya no pudo ver esa etapa a donde surfeaba en lo más alto. De esa cresta hacemos un corte y ya regresamos.